nombre es Juana Karen Lucio Silva. Yo les voy a hablar sobre el tema del principio de inviolabilidad del domicilio en materia penal y sobre el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, como primer número les voy a hablar sobre lo que es la inviolabilidad del domicilio. Es un derecho fundamental del que gozan todas las personas, gracias a que en él no se permite que nadie pueda entrar o registrarse en el domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, siempre y cuando no se hubiere cometido en él un delito flagrante. ¿Qué es exactamente lo que se protege con este derecho fundamental? Principalmente es la invasión de la intimidad. Se presume que el titular del derecho no tiene que acreditar que el ataque ha provocado una lesión efectiva de su intimidad. La inviolabilidad del domicilio garantiza pues esa esfera íntima de privacidad personal y familiar dentro del espacio íntimo que la propia persona escoge frente a todas las clases de invasiones o agresiones de otras personas o de la autoridad pública no consentidas por el titular del derecho, incluidas las realizadas mediante aparatos electrónicos, entre otros. Bueno, como segundo punto, en esta les voy a explicar. La vulneración de este derecho se produce cuando, independientemente de que en el momento de la entrada se encuentre el titular del derecho dentro o fuera de su domicilio, lo que sí resulta imprevisible es que la morada sea ajena. Un cohabitante podrá vulnerar el derecho a la intimidad de los demás, pero no la inviolabilidad del domicilio. No podrá alegarse lazos de parentesco o la propiedad sobre el inmueble en contra de lo estipulado en algunos contratos de arrendamiento para justificar la intromisión de poder ingresar a la casa sin tener el permiso adecuado. Bueno, como tercer punto, ¿cómo se protege el derecho a la inviolabilidad del domicilio? Bueno, para ello la garantía judicial aparece así como en la principal o el principal mecanismo de protección del derecho, un mecanismo preventivo destinado a proteger el derecho y no a reparar su violación mediante la correspondiente resolución. El juez, antes de autorizar cualquier entrada o registro, efectúa una apoderación previa para decidir si en caso de colección, si debe prevalecer este derecho fundamental o alguno de los derechos o intereses constitucionales protegidos con los que entran en conflicto en este caso, ya que ninguna persona puede entrar o ingresar sin el consentimiento de la persona dueña de la propiedad a un domicilio, más que nada que no sea suyo, ¿no? Y que ingresen sin el consentimiento de la persona o dueña de la propiedad. Bueno, ahora bien, vamos a hablar sobre el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece
todo un catálogo de actos de investigación que pueden ser utilizados por el Ministerio Público y la policía en la persecución de hechos ilícitos. En este sentido, dentro de estos actos existen algunos que podrían vulnerar la inviolabilidad del domicilio. No obstante, hay que tener en cuenta que esta no es absoluta, por lo que puede admitir secciones al respecto tanto de la Constitución mexicana como del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se desprende que existen 3 casos en los cuales las autoridades podrán afectar la inviolabilidad o Bueno, domiciliaria. Como primer punto, en virtud de una orden judicial. Como segundo punto, a través del consentimiento del titular del domicilio. Y como tercer punto, cuando exista flagrancia. En cuanto a esta excepción, es necesario señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 290, establece que se podrá ingresar a un domicilio sin orden judicial cuando sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminentemente y sin derecho que pongan en riesgo la vida, la integridad o la libertad de una o más personas, así como cuando se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. Cabe señalar que dicho artículo no corresponde fielmente al proceso de reforma constitucional que instauró el proceso penal acusatorio y oral en México. En efecto, de que la exposición de motivos de dichos procesos se desprende de que uno de los reclamos más sentidos de la sociedad es que las autoridades policiales no son oportunas en el auxilio a la víctima del delito, sobremanera cuando éstas se ven violentadas en la intimidad de su domicilio. Asimismo, se establece que desde siempre se ha tutelado el derecho a la privacidad del domicilio, incluso por encima de garantías como el derecho a la vida, que efectivamente tienen una jerarquía superior a la de la citada inviolabilidad del domicilio. Todo esto generó, según se desprende del proceso de reforma, que los policías no ingresarán a un domicilio salvo que tuviesen orden judicial o, en su defecto, la autorización expresa del poseedor de la vivienda y a efecto de no arriesgarse a incurrir en infracciones y delitos, pero tal omisión coadyuvó al explosivo incremento de la impunidad, más que nada en la inseguridad. Además, se precisó que incluso países latinoamericanos que han adoptado legislaciones reconocidas como protectoras de los derechos fundamentales, como las repúblicas de Chile, Costa Rica, entre otras, autorizan que
en casos de flagrancia, la policía puede acceder o accesar a un domicilio, a un inmueble. Antes de continuar, es necesario precisar que no solo las legislaciones procesales penales latinoamericanas autorizan que en casos de flagrancia la policía pueda acceder a un determinado domicilio. A manera de ejemplo, la propia Constitución establece en el artículo 18 que en el domicilio, que si el domicilio es inviolable, para después agregar que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante del delito. Como se ve, no es ninguna novedad esta excepción. Y en el caso, por ejemplo, de España, se encuentra a nivel constitucional. Ahora bien, al proceso de reforma también señaló que en el año 2007 la Suprema Corte determinó que en casos de delito flagrante y cuando la demora en el acceso a la vivienda ponga en riesgo o incremente en el mismo respecto de bienes jurídicos de mayor jerarquía, es procedente que aún sin consentimiento de los eh, poseedores, la policía ingrese al domicilio sin orden judicial. De manera similar, se precisó que aun cuando existe ya la jurisprudencia del 2007 del Pleno que declara constitucional a los allanamientos policiales conforme a la normatividad aplicable en la inmensa mayoría de la gente, desconoce dicha jurisprudencia, comenzando por los propios policías. Respecto a esto, es necesario precisar ciertas cosas. Primero, que no fue la jurisprudencia del 2007, sino la del 2006. Pues estoy grabando videos, ¿sí te puedes esperar? Porque se escucha tu voz.